Bueno, buenas tardes, profesora y estudiantes que estén en la grabación. El día de hoy le vamos a hablar acerca de las causas y consecuencias sociales, económicas y políticas de la Primera Guerra del Congo en la República Democrática del Congo durante el 94-2003. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Alison Gamboa, luego Sharon Herrera Madrigal y Alexa Vargas Bolaños. Rápidamente la introducción, pues nuestro trabajo tiene como objetivo analizar las principales causas y consecuencias de la Primera Guerra del Congo del 96 al 97 en la República del Congo. Las consecuencias más significativas se concentraron en la República del Zaire, que tras la guerra pasó a llamarse República Democrática del Congo. Nuestro trabajo está dividido en que vamos a hablar un poco de las causas de la guerra y luego hablar de la parte social, en donde vamos a hablar sobre los millones de personas que fueron desplazadas, asesinadas o víctimas de violaciones, hambre y enfermedades. Luego en la parte política se va a hablar un poco de la caída de Mobuto y el ascenso de Laurent Desire Kabila, mientras que económicamente se hablará sobre el debilitamiento de la producción y aumento de la dependencia de la explotación de recursos naturales por actores externos, que se explicará más adelante. El periodo del estudio es desde el 94 al 2003, esto debido porque estamos tomando en consideración el genocidio de Ruanda y también los efectos posteriores del conflicto, en este caso la Segunda Guerra del Congo. Los capítulos posteriores abundarán en las causas que ya hablamos en este momento. Ok, para el capítulo 1 tenemos las principales causas que dieron origen a la Primera Guerra del Congo. Primeramente tenemos lo que es el contexto histórico y legado colonial. Pese a que la República Democrática del Congo es uno de los países más ricos, que cuentan con una gran riqueza natural, es uno de los países con el mayor índice de pobreza en África. Eso debido a los continuos conflictos internos y externos, además de una explotación que viene desde la época colonial. Primeramente fue explotado durante 75 años por Bélgica, primero como una propiedad privada del rey Leopoldo II y ya posteriormente pasa a ser ya una colonia belga. Tras su independencia, los conflictos continúan, esto atentando contra los diferentes presidentes y además de diferentes golpes de Estado. Para 1965, Mobutu toma el poder mediante un golpe militar y cambia el nombre del país a Zaire de 1965 a 1997. Inestabilidad regional y tensiones étnicas. Atentados contra presidentes de Ruanda, Zaire y Burundi, que son países vecinos. Esto aumenta la expansión de lo que son los conflictos. Para 1994 se da inicio en el genocidio de Ruanda, provocado por una masiva migración de Hutus y Tutsi hacia el Zaire y Tanzania, abriendo el conflicto hacia otras fronteras. Además, la ONU hace un reconocimiento que es un crimen contra la humanidad y confirma que es un genocidio contra el pueblo Tutsi, organizado y sistematizado. La Primera Guerra del Congo, que inicia en 1996. El conflicto ruandés se extiende hasta el Congo. Milicias toman territorios y los Tutsis expulsan a las fuerzas Hutus asentadas en el Zaire. Esos grupos se encuentran en las fronteras y siguen avanzando hacia el interior del país. Para octubre de 1996, Ruanda es liderada por Laurent Kabila, que entra a la República Democrática del Congo para derrotar el gobierno dictatorial de Mobutu. Tras el fracaso de un intento de acuerdo, Kabila avanza hasta la capital y toma el poder mediante un golpe de Estado. Y este renombra al país como República Democrática del Congo. Ahora, principales causas del conflicto. Tenemos las milicias armadas. Esos grupos no reconocen lo que es la legitimidad del gobierno, además de que tienen grandes regiones controladas con una extrema violencia. Hay una gran dificultad para poder negociar con esos grupos, ya que incumplen tratados y ponen en un gran riesgo a la población. Desde 1998, el país sufre guerras con participación de naciones vecinas como Angola, Namibia, Ruanda, Uganda y Zimbabue, ya que el Congo comparte fronteras con esos países. Después tenemos la debilidad interna del Estado. El gobierno tiene poca capacidad y mala administración económica y del ejército débil e indisciplinado. Además, hay una gran falta de respeto a los derechos humanos y
unas continuas revueltas debido a la mala calidad de vida de la población. Tenemos además la inestabilidad política que favorece a lo que son las milicias y una intervención extranjera. Luego contamos con la explotación de recursos naturales. El país posee gran cantidad de minerales como coltán, diamantes, oro, uranio, madera y agua, que son recursos altamente codiciados. Tiene además una riqueza, esa riqueza financia lo que son las guerras y los grupos armados usan esos recursos para poder sostener el conflicto, incluso el mismo gobierno. Esas ganancias no permanecen en el país, sino que suelen llevarse las potencias extranjeras mediante el saqueo. Después tenemos beneficiarios del conflicto. Tenemos primero a los sectores internos, que son el gobierno, fuerzas rebeldes y las élites locales. Como mencioné anteriormente, usan estos recursos para financiar estos conflictos y seguir manteniendo al país. Además, tenemos sectores extranjeros como países extranjeros y empresas del norte que financian el conflicto mediante la compra ilegal de minerales. Ok, ahora para el capítulo 2 rápidamente vamos a hablar ahora de los impactos sociales y políticos de la Primera Guerra del Congo, durante 1994 al 2013. Rápidamente en el impacto político, pues ya como la compañera ha estado hablando, es lo de la caída de Mobutu Sese Seko, que estuvo en el gobierno desde 1971. Este conflicto se intensificó tras el genocidio de Ruanda en el 94 y la falta de resolución a la guerra previa. Producto de esto, pues fuerzas insurgentes apoyadas por Ruanda, Burundi y Uganda avanzaron ante este ejército zaireño que estaba debilitado porque en el gobierno de Mobutu se llamaba República del Zaire. Entonces, producto de esto, pues Mobutu es derrocado tras 32 años de dictadura, como ya mencioné, y pues da paso a la Orden de Desire Kabila en el 97. El régimen de Mobutu, pues aunque se mostraba como estable, en realidad estaba marcado por mucha corrupción, violaciones a derechos humanos y clientelismo. Ya con el ascenso de Laurel de Cire Kabila, se da lo que es el cambio de nombre, ¿verdad? Que ahora se llamaba República Democrática del Congo, y pues gracias al apoyo que tuvo Ruanda, Uganda y Burundi, pues logra derrocar a Mobutu y pues controla amplias zonas del este. Pero esta relación se rompe cuando expulsa militares ruandeses y ugandeses, porque ya esta ruptura desencadena de que ya ellos no sienten ese mismo apoyo que sentían antes hacia él, y lo que desencadena la Segunda Guerra del Congo del 98 al 2003. Este conflicto pues adquiere una dimensión regional bastante fuerte con intervenciones de estos mismos lugares, añadiendo Angola, a Zimbabue y múltiples milicias, lo que provoca la pérdida de soberanía territorial y política de la República Democrática del Congo. Como otros impactos está lo que es la explotación de recursos y la militarización del Estado. Ya la compañera mencionó y más adelante se va a hacer una especificación de esto, pero rápidamente se sabe de que pues este impulso del tráfico ilegal de minerales se da porque esta zona es bastante rica en esto y se utiliza más que todo para, como mencionó la compañera, este, poder llevar a cabo las guerras, por decirlo así, como la financiación. Y en el caso de la militarización del Estado, pues la guerra provocó una militarización profunda del Estado, como mencioné, donde excombatientes fueron integrados sin procesos adecuados de demovilización. El poder político comenzó a ejercerse tristemente por la cuestión de fuerza, violencia, secuestros, etcétera, lo cual hace que se debiliten las instituciones y aumente la corrupción. Y ya por último, en la parte del impacto político, pues ya el asesinato de Laurent Desire Kabila en el 2001, a lo que se sabe, pues, o mencionan las fuentes, pues él es asesinado por un guardaespaldas, que pues muchos rodean evento de que pues pudo haber habido una posible intervención de potencias extranjeras. Producto de esto, pues su hijo Joseph Kabila pues asume la presidencia en ese momento con 29 años, y él, a diferencia de su padre, pues se demuestra como una disposición bastante fuerte a una resolución pacífica del conflicto. Él retoma diferentes acuerdos, pero los más sobresalientes que mencionan las fuentes es el acuerdo de Lusaka, perdón, en el 99, que su padre lo había rechazado porque no quería que se le quitara del poder que tenía respecto a cuestión autoritaria, ¿verdad? Y en el 2002 él firma el acuerdo global e inclusivo, que está respaldado por la mayoría de los actores desarmados y que ya pone en sí guerra a la Segunda Guerra del Congo. Y ahora, en impacto social, pues sabemos de que ya la guerra en sí del Congo en 1996, pues crea una crisis humanitaria masiva en África Central.
Esto provoca pues el desplazamiento de personas, como mencioné al principio, de más de 1,3 millones con 280.000 en el exilio. Principalmente las personas más afectadas son las mujeres, los niños y las niñas, porque los hombres están dentro de la cuestión militar. Y pues también se dan esos desplazamientos por persecuciones étnicas, que como decía la compañera, por la multiétnica, que es, pues es África, provoca también ataques a civiles y avance de grupos armados. Comenzando o siguiendo esta línea de la violencia sistemática durante la guerra, pues se sabe que durante la guerra se da mucho lo que son las violaciones, abusos y esclavitud sexual como herramientas de guerra, principalmente los milicias locales y los grupos rebeldes, como mencionó la compañera, pues ejercieron violencia para castigar comunidades y controlar territorios y así es de mantener como ese miedo a la población. Específicamente hablando sobre la violencia sexual, yo quise poner un testimonio en donde se documenta la resistencia y dignidad de las víctimas femeninas en este caso, donde se destaca pues la importancia de visibilizar sus experiencias. Entonces, ese es el testimonio. Lo que ella menciona es que en un momento entraron 14 militares, el esposo que en ese momento estaba con ella pero la intentó defender y lo mataron, los militares la violaron y la destrozaron por dentro. Desde entonces, ella tiene continuos dolores físicamente y que pues ella no puede ni siquiera estar dentro de la casa ni fuera de la casa porque en ningún lado se siente segura. Por lo cual dice que ellas llegan, echan la puerta abajo, se llevan lo que quieren y nos violan igualmente. Fuera de otro tema, pues también lo que es el colapso de servicios básicos durante la guerra, tanto en cuestiones de infraestructura como en cuestión de tener productos de subsistencia, ¿verdad? Como es lo que es el agua y alimentos. Entonces, como podemos ver acá, las escuelas y los hospitales son como las infraestructuras como que más se tiene como el ojo, ¿verdad? Para poder ser destruidas. Y principalmente la cuestión médica es la más afectada porque a no haber atención médica, pues hace un aumento de enfermedades, que también es otra de los factores de por qué se da esta mortalidad en la población, tanto por, bueno, enfermedades como la colitis, la malaria, neumonía, diarrea y desnutrición, que claramente se puede tratar de manera correcta, pero como ellos no tienen agua potable, alimentos y medicinas, incrementa pues que haya esta mortalidad que ya se mantiene durante la guerra. Y pues claramente lo que es la violencia, ¿verdad? Dirigida a desestabilizar el gobierno. Y por último, ya en la parte social, sea lo que son abusos contra niños y el papel de la ONU. Específicamente contra los niños es porque la OMCT es una organización que denuncia la tortura sistemática en la República Democrática del Congo y el reclutamiento forzado de niños para ser soldados de combate, espionaje, trabajo forzados y abuso sexual. Porque sí, todas las actividades que ya han estado mencionando, por ejemplo, de las ejecuciones, las violaciones y todo ese tipo de cosas, ellos también son parte, aunque sean niños y adolescentes. Y se habla también que inclusive haciendo ese tipo de actos, ellos están drogados o bajo el efecto del alcohol para que ellos no se acuerden de ese tipo de situaciones o inclusive para que ellos lo manejen como quisieran porque están en un estado de que pues no se pueden defender. Y la ONU documenta ese tipo de crímenes, que ya es todo lo que hemos desglosado en toda la presentación, como crímenes de guerra. Por lo mismo, ha hecho diferentes resoluciones claves, por ejemplo, el de 1341, que es de 2001, y 1335, igual del mismo año, que también busca proteger a los civiles y detener el reclutamiento infantil, pero como menciona acá, pues los obstáculos son bastante amplios porque producto de que están dentro de un conflicto y que la voluntad de la política en este lugar pues no es mucha, entonces pues es dificulta más aplicar ese tipo de términos. Bueno, y con respecto al capítulo 3, acá se va a abordar el tema sobre los efectos económicos de la Primera Guerra del Congo, ¿verdad? Justamente en la República Democrática del Congo durante las fechas ya establecidas. Y bueno, dentro de los efectos económicos, yo lo dividí en dos para que fuese más puntual a la hora de analizarlos, aunque claramente ambas están conectadas entre ellas, ¿verdad? Lo cual, la primera va a ser los recursos minerales, ya que como mencionaron anteriormente Alison y Alexa, ¿verdad? La República Democrática del Congo es una zona muy rica en minerales, ¿verdad? Los cuales algunos ejemplos son diamantes, oro, el coltán, el nidio, el cobalto, el cobre, el uranio, el petróleo y por último los recursos hídricos que, bueno, estos son muy importantes en esta zona, tanto, ¿verdad?, como para fuente de energía hidroeléctrica, también como para transporte y para medio de comunicación y obviamente para el consumo, ¿verdad?
plantaciones, etcétera. Pero justamente el ser tan rico en recursos minerales va a generar un gran interés, ¿verdad? Por empresas multinacionales, ¿verdad? Y por vecinos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Esa fue un conflicto que estuvo permeado, ¿verdad? Por muchos factores internacionales. Y a esto nos lleva al siguiente punto, que son las empresas multinacionales y los gobiernos estatales o locales que actuaron de manera corrupta, ya que muchos financiaban directa o indirectamente lo que fue este conflicto. Y esto lo que proporcionó fue que, bueno, uno, las multinacionales o las inversiones que eran formales a nivel exterior disminuyeran en gran cantidad o pararon por completo, ¿verdad? Ya que había como mucho riesgo y mucha inestabilidad, tanto política, ¿verdad? Como social y económica. Entonces, los riesgos de la inversión eran mayor. Entonces, a nivel económico, a nivel de país, eso les afectó porque ellos no recibían esas inversiones y ese sustento económico, ¿verdad? Entonces esto lleva justamente a las afectaciones en el desarrollo económico y de las inversiones estables reguladas económicas, porque como hubo tanta corrupción en este sentido, ¿verdad? Donde los militares y las multinacionales y los grupos armados financiaban justamente como todo este conflicto y también la extracción ilícita de estos minerales, se va a empezar a regular de una manera como con certificaciones, ¿verdad? De que las multinacionales o las empresas que sí están, sí cumplan como con estos, como las regulaciones debidas, ¿verdad? Tanto para el trabajo digno de las personas como todas las regulaciones ambientales que pueden haber, ¿verdad? Y políticas y económicas, ¿verdad? Que paguen lo necesario y que no se apoye justamente a la extracción ilícita, ¿verdad? Que lamentablemente pasó mucho y como mencionaban, ¿verdad? Fue causa justamente de este conflicto, ¿verdad? El interés por estos minerales. Y por la parte socioeconómica, efectivamente, ¿verdad? Lleva al aumento de la pobreza, ¿verdad? No solo por la desplazamiento masivo que hubo, ¿verdad? Que esas personas, la gran mayoría vivía en en una situación de precariedad, ¿verdad? Sino que también hubo muchas afectaciones a las personas que vivían en zonas urbanas que van a perder sus empleos debido a todo el conflicto y toda la inseguridad, ¿verdad? Ya vemos como de que muchas multinacionales dejan de invertir, entonces esas personas van a perder empleos. Así también va a aumentar lo que es el empleo informal, ¿verdad? Justamente por medio del saqueo, ¿verdad? Y también hay una pérdida de infraestructura, ¿verdad? Y hay una pérdida de servicios básicos que va a ser como escuelas, hospitales. También va a haber una limitación en lo que va a ser como los recursos de alimentación y recursos en general básicos, entonces va a haber un aumento de estos, lo cual va a llevar justamente a lo que es la pobreza, ¿verdad? Y unas brechas sociales muy grandes, eso en la parte urbana y en la parte rural, obviamente ellos también van a presentar eh, sus diferencias, ¿verdad? Y sus complicaciones y dificultades a nivel económico, pero se va a ver muchísimo más reflejada en la parte de las zonas urbanas. Y bueno, ya para concluir sobre los tres capítulos, se puede, ¿verdad?, concluir grandemente que en la Primera Guerra del Congo tuvo múltiples causas, ¿verdad?, que algunas son resultados de los antecedentes coloniales que fueron arrastrados, como va a ser la inestabilidad política y la explotación de los recursos naturales con una intervención internacional muy grande, ¿verdad?, que eso alimenta justamente a esos conflictos. Y a esto también, y a este conflicto se le va a sumar la presencia, ¿verdad?, de los grupos armados y las tensiones tanto territoriales como étnicas, pensando, ¿verdad?, como el conflicto con Ruanda y los Hutus y los Tutsis. Y por otro lado, este conflicto, ¿verdad?, va a tener obviamente represalias a nivel político, social y económico, como lo expresamos anteriormente,
que, ¿verdad? Las tensiones con los países aliados y la disputa por los recursos naturales van a desembocar rápidamente un nuevo conflicto regional que va a ser la Segunda Guerra del Congo, y esto va a provocar justamente, como vimos en esta primer causa, ¿verdad? Todos los desplazamientos masivos, la violencia sistemática, que va a incluir el uso de la violación, ¿verdad? Como un arma de guerra, el reclutamiento de menores, el colapso generalizado de los servicios básicos, las altas tasas de desempleo, la explotación de recursos ilícitas y las afectaciones en el desarrollo económico y en las inversiones estables reguladas, ¿verdad? Que eso va a afectar obviamente a la economía de la República del Congo. Y bueno, esas eran las conclusiones y nosotros queremos agregar, ¿verdad? Como esta información complementaria, que es un documental bastante bueno que está muy completo. Sí, sí es un poco difícil de ver en muchas situaciones porque presenta tal y como fue y presenta mucha información, presenta diversas perspectivas. Entonces acá está el link o el nombre o el QR que directamente los puede llevar a este. Y muchísimas gracias.